Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, bienvenidos a este Fuego Cruzado. Y va a decir usted qué le pasó a Lili Arellano. ¿Le salió barba a Lili Arellano? ¿Subió de peso Lili Arellano? Pues no, fíjese ¿Envejeció Lili Arellano? No. Soy Francisco Rodríguez y me da muchísimo gusto saludarlo en nombre de Lilia, quien normalmente se la pasa en Cancún, lo decimos muy frecuentemente en la radio, se la pasa soleándose el ombligo, poniéndose bronceador, con el Coco Fish a un lado. Usted sabe, ella vive en Cancún, pero ahora la tenemos de visita en la Ciudad de México y hoy sí la pusimos a trabajar. Y me ha pedido que en nombre de ella le salude y salude también a mis compañeros. Claudia Rodríguez. Claudia. Muy buenos días, Francisco. Abelardo Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el gusto de platicar en este Fuego Cruzado con un atleta mexicano de excepción. Carlos Mercenario, usted lo recuerda, de no haber sido por él, las Olimpiadas de Barcelona en 92 nos hubieran salido en blanco. Así es. Pero Carlos Mercenario nos trajo una medalla. Y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Paco. Me presumo y me jacto de tu amistad. Se me ha hecho una buena costumbre leerte diario y hoy gusto en acompañarles en este espacio de Lili Arellano, la titular. Everardo, Claudia, gracias por convidarme y aquí estamos. Pues a marchar. A marchar. Platícanos aquí experiencia del 92. Muchos mexicanos de verdad, pues te vimos como el verdadero héroe de México en ese momento, porque pues los demás se portaban como mexicanos, pero tú resultaste todo un atleta olímpico. Sí, lo recuerdo con mucho gusto y le vas dando, por supuesto es un recuerdo que guardas en el corazón, pero le vas dando también un enfoque diferente, lo vas viendo diferente al paso del tiempo. Y recuerdo que había unos pronósticos, creo yo, en base a un análisis profesional, y se hablaba que en esos Juegos se podían ganar cerca de 9 medallas. Y creo yo con algo de sustento, pero dejara de ser deporte, ¿no? Sería como querer adivinar el futuro. Había un velerista que entrenaba en España, que había estado en los primeros del mundo, justo un año antes de esos Juegos, y no quedó ni siquiera en los 8 primeros. Los maratonistas mexicanos habían ganado los maratones más importantes, Nueva York, obviamente maratones comerciales, que hay que decirlo, hay una diferencia. Claro. Y bueno, pues se decía que de los 3 que estaban ahí, podía llegar alguno cuando menos entre las medallas, y así sucesivamente. Y al final yo recuerdo que decía, pasó como la cancioncita esa, de los 9 que nos tocan, ya, de los 9 que llevábamos, ya nada más nos quedan 3 posibilidades, 2 posibilidades, y casi al final, estaba la marcha, un día antes creo que de la clausura, y yo no lo hacía en ese momento, por obvias razones, yo estaba concentrado, entrenando allá, en los Juegos, en Barcelona, y yo veía la crónica de esos días y decían que pues era un desastre el resultado. Y yo me sentía, qué bueno que estaba concentrado, porque yo me sentía como el Pípila, ¿no? Con una losa encima. Con una losa encima, pero pues es parte de lo que tienes que saber manejar. Yo me atrevería a decir ahora, al paso del tiempo, que un atleta olímpico que vas a ese escenario, porque ese es un escenario donde converge el deporte mundial, además de estar muy bien preparado físicamente y mentalmente, si no sabes desenvolverte en ese ambiente de presión, o dicho de otra manera, si no sabes manejar la presión que hay en ese momento, aunque estés muy preparado, físicamente es correcto, ¿verdad? No llegas. ¿Y llegaste? Y llegué, sí. ¿Y la emoción de los mexicanos que estaban ahí presentes, cómo te recibieron? Fíjate que estás pues a mí me sorprendía que estando en otro continente hubiera tantos mexicanos. Bueno, ya no es de tanto de sorprenderse, veíamos ahora en Rusia, creo que de los países que más aficionados iban a ir a México entre los 3, 4 primeros. Había mucho mexicano. Los mismos de la delegación, al saber que era la marcha, que había posibilidades de tener algún logro,
se acercaron a ver la prueba, es decir, los mismos competidores de la delegación que ya habían terminado sus pruebas fueron a verla, pues me recibieron de maravilla, pero la verdad que estás en un punto muy concentrado, pero no concentrado entendiendo por ello como meditando o encerrado, sino estás haciendo tu rutina. En el fútbol utilizan la palabra cábala. Yo tenía una rutina, qué hacer una semana antes, qué hacer 2-3 días antes. Entonces yo me ponía nervioso, quien diga que no, ¿es mentira o no es humano? Y lo que hacía un ejercicio de revisión de todo lo que tenía que hacer. A ver, ya hice mi sesión de masaje, sí, tus 2 sesiones, por supuesto el entrenamiento, eso sí o sí tenía que estar al 100, ¿no? Y ya que hacía esa revisión decía, tranquilo, ya hiciste lo que tienes que hacer, el famoso, no te preocupes, ocúpate. Entonces eso te ayuda a manejar el nervio, pero bueno, pues sí, es una vivencia. ¿Cuál es la preparación de un marchista de alto rendimiento? Claudia, teníamos nosotros por costumbre, pues es un deporte de resistencia. Tienes que hacer básicamente muchos kilómetros, como lo tendría que hacer un maratonista, obviamente esto en marcha, y consiste en repetir y repetir con diferentes cargas de trabajo y, bueno, obviamente una metodología, caminata. Llegábamos nosotros a hacer en Bolivia, porque nos llevaban a Bolivia por la altura. Sí, claro. En los deportes de resistencia, a mayor altura, tienes menos oxígeno y te genera un beneficio, ¿ves? Vas con más trabajo, porque hay menos oxígeno y lo que requieres es oxígeno. Entonces nos llevaban a Bolivia, a 4.000 metros de altura, allá en el altiplano, a un hotel a 70 kilómetros de la ciudad, un escenario natural precioso enfrente de la cordillera de los Andes, que ya sabes, precioso. Llega hasta precioso, y al lado el lago Titicaca, que luego les digo de broma que es tan grande que llega desde ahí hasta Perú, y los bolivianos dicen que la parte de Titi es de ellos y la otra parte es de los peruanos. Entonces, Claudia, ya nos concentraban y desayunabas, comías y cenabas, entrenamiento. Llegamos a hacer cerca de 230 kilómetros a la semana, un promedio de 30 kilómetros diarios. Claro, tenías médico, tenemos un bioquímico, teníamos masajista y bueno, pues todo. Nutriólogo, por supuesto. ¿Cuántas horas trabaja un deportista de alto rendimiento en los meses previos? Por lo que estabas comentando, pues es todo el día. Es todo el día. De tiempo efectivo de marcha son a lo mejor 3 horas en la mañana y 1 o 2 en la tarde, 1 hora en la tarde. Pero todo lo que rodea el ir a tus sesiones de masaje, el hacer tu sesión de flexibilidad, también tienes que revisar tu entrenamiento, ¿por qué no decirlo? Tener una buena lectura que te ayude a eso. Puedes utilizar una que te ayude a la combatividad, que te motive, inspirarte en algún autor que te guste, pero también algo que a veces no tenga que ver absolutamente nada con deporte. Entonces la lectura es una excelente medicina para ello. Te saca de esto y tú estás en Bolivia concentrado, haciendo 30 kilómetros diarios, pero a lo mejor estás leyendo al escritor de tu agrado y estás completamente fuera de ahí, ¿no? Para eso sirven los libros, ¿no? Para eso sirven los libros. Oye, pero habrá quien diga, bueno, lo del 92 fue chiripa, pero en 93 repetiste la hazaña. Sí, Paco, qué enterado. Sí, en 93 hizo una Copa del Mundo en Monterrey, México. Y bueno, pues estaba todo preparado, digamos, para que a los mexicanos nos fuera bien. Y trabajamos fuerte, otra vez fuimos a Bolivia y yo me quería sacar la espinita de aquel malvado ruso que me ganó, que no se me ha olvidado su nombre, Andrei Perlov, y llegó también todavía como equipo unificado. Fue la primera vez que se presentó la Unión Soviética como equipo unificado. Ya como Rusia. Es correcto, ya no como Unión Soviética. Ya no como Unión Soviética, ya como Rusia. Y bueno, pues ahí me saqué la espinita y estoy viendo esa escena que fue en la Macroplaza, y al final creo que parecía como si estuvieran viendo fútbol, cerca de 20,000 espectadores ahí en la calle, y antes de llegar estaba mi mentor, el profesor Hausleber, con su puro. La verdad que yo me imagino que ya disfrutando porque eran los últimos metros, y paso y le choco la mano y nos dijimos muchas cosas, porque dijimos, hoy los rusos no nos la hicieron.
Y fíjate, el que quedó en segundo lugar fue un español, ni siquiera en segundo quedó. ¿El Perlov? El Perlov ni siquiera, no, un español quedó en segundo, ni siquiera. No calificó en no. los 3 primeros lugares, son los 10 que de alguna manera. En los 3 no, claro, pero sí quedó por ahí del sexto, octavo, algo así. Entonces, bueno, alguien puede decir, esos no eran los Juegos Olímpicos, era el Campeonato Mundial. Pero bueno, en el deporte te permite esas revanchas o esas... Sí, pues es la competencia, y unas veces se gana y otras se pierde. Exacto. Además, creo que los mexicanos siempre como que teníamos pues como una revisión ahí para que los marchistas pues llegaran al final, nuestros marchistas, los mexicanos, porque hubo un momento en que pues desafortunadamente eran descalificados, ¿no? Sí, yo tengo siempre pues de alguna manera esa duda, porque yo recuerdo que incluso en la secundaria nos ponían a hacer marcha, ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo muy difícil. No es lo mismo correr que hacer la marcha. A mí me resulta muy difícil, muy cansada. Yo preferiría correrte 100 metros o así quieras a trote que marchar 20 metros. La verdad es que es muy difícil, e incluso yo recuerdo que en esos momentos algún profesor de educación física les dijo nos decía... Espero que no haya sido de castigo. No, porque creo que fueron inspiracionales ustedes para los mexicanos en una época. Yo creo que, les digo, cursaba la secundaria y creo que sí, los mexicanos siempre tenemos como esa mira para con nuestros marchistas mexicanos, porque creo que sí son un orgullo, ¿no? Muchas gracias. Sabes, es un poco contradictoria la respuesta, tratando de ser muy preciso. Primero, pues la marcha es el movimiento más natural que haces después de bebé, de gatear. Pues no, pues de gatear primero caminas, ¿no? Entonces, la caminata competitiva, no hay que olvidar que se deriva de la marcha natural, del desplazamiento que hacemos. Luego, entonces, para hacer ya caminata competitiva se implica un braceo para poder alargar más el paso, este movimiento de cadera. ¿Saben? Ese movimiento que a algunos se les hace curioso es para poder tener un paso más largo, pero en realidad nace de la marcha convencional y utilizas más tiempo en cubrir 1 kilómetro que en la carrera, porque la carrera es un multisalto y la marcha es un desplazamiento. Pero es difícil porque tienes que mantener una técnica, pero como ejercicio por salud, altamente recomendable, y yo diría que hasta más natural. Entonces tiene esas dos partecitas. Parece una contradicción o una paradoja, pero el riesgo en competencia de marcha es flotar. Es correcto. Cuando que en el gobierno, ¿sí? Quien flota, pues se queda ahí toda la vida. Y tienen técnica, ¿verdad? Quien la ha desarrollado, ¿verdad? Vamos a flotar unos comerciales, enseguida volvemos. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
Pues regresamos nuevamente con el gusto de tener como invitado a Carlos Mercenario, un ejemplo de deporte, un símbolo del deporte mexicano. Y pues yo creo que cualquier mexicano tiene siempre en la mente el, estando tan bien, ¿por qué nos va tan mal? O tenemos muchas expectativas de nuestros deportistas, sobre todo en los deportes muy populares, el fútbol, pues este tipo de espectáculos en los que se han convertido. ¿Qué nos pasa en ese tema? Qué buena pregunta, porque, bueno, en el deporte, que lo que le caracteriza es la competencia con tus iguales, si es fútbol, pues con otras selecciones, con otros equipos. En los deportes individuales también. Al final, en el deporte individual vas compitiendo contra ti mismo, pero incluso en el deporte conjunto, cuando cada quien hace su posición, cubre su área, cubre su marca que le toca, su hombre que le toca, al final, si tú lo haces bien, también es algo contigo mismo. Y bueno, indiscutiblemente, eso es algo que toca, es un término muy colombiano, pero me gusta, ¿no? Porque toca es como, así es, ¿no? Toca entrenar, o sea, toca hacer el trabajo sí o sí. Luego entonces, lo que hace la diferencia, yo creo que es la mentalidad triunfadora que tengas, lo que te motiva y sobre todo algo que va más allá, y eso no es medible, no hay como un baumanómetro de la inspiración. ¿Qué te inspira? Y si yo tuviera que resumirlo en pocas palabras, el mexicano es gente triunfadora en general en todos los ámbitos, somos guerreros por nuestras raíces, los aztecas eran una raza de guerreros, de gente luchona, pero yo creo que lo que más pasa en México es que no puede un mexicano ver que a otro mexicano tenga éxito, porque el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y concluiría con esa parte, nos falta creer que sí podemos. El último en darse cuenta de lo que puedes lograr es uno mismo. Y a nosotros nos falta creérnosla. Por eso a mí me entusiasmó mucho cuando le ganó México a Alemania. Bueno. Es campeón del mundo y tal. Y estos muchachos ya no les temblaron las piernas. Ya todos juegan en Europa. Yo pensé que iba a ser el mejor resultado de esta Copa del Mundo. Por eso. Porque estos muchachos ya se enfrentaban con sus iguales y sin ningún miedo deportivo. Y yo creo que eso es lo que nos pasa, que no nos la creemos que sí lo podemos hacer. ¿Y qué tanto, Carlos, por ejemplo, qué tanto influyen los intereses económicos y políticos en el rendimiento del deporte en México? Sí influye porque, ¿en qué sentido? Qué buena pregunta, Paco. Porque compites con alemanes, con rusos, con chinos, con japoneses, que tienen todo y cada uno de los elementos que requieren para prepararse. Es decir, el chino cuando esté en la plataforma preparándose para un clavado, no está pensando que no dejó el gasto si es que tuviera familia o que le falta para pagar la renta o que está concentrado. Entonces, tienes que tener tus necesidades cubiertas, todas tus necesidades cubiertas para poder estar tranquilo a dedicarte al 100%. ¿Por qué? Porque competimos con deportistas que tienen todo eso. Y además, ese es un primer paso. Tener todas tus necesidades cubiertas para dedicarte sin preocupación de tiempo completo a eso. Y la otra, las ciencias aplicadas del deporte, que influye la medicina, influye también la fisioterapia, influye la psicología deportiva, que antes era hasta un lujo si te decías que querías un psicólogo, que pretendías, cuando es de donde se hace la diferencia en la competencia. O te decían que estabas loco, que estás loco, que necesitas, correcto, así tal cual, entonces que estás loco. Entonces, sí puede influir si no tienes el apoyo para tener esas necesidades cubiertas, porque compites contra otros atletas que sí lo tienen. Claro que también no hay que tener una actitud muy paternalista y echarle la culpa. No, pues es que yo no le eché ganas porque pues no tenía no me pagaron mi entrenador o mi viaje. O sea, no me dieron el boleto de mi mamá para que viniera. Que se ha llegado a ese extremo a veces. Pero también llegas a extremos en que, por ejemplo, los competidores no tienen uniformes. Sí, porque su federación trae algún negocio por ello. Es correcto. O que los uniformes sería externo.
pero que les falta todos estos elementos que tú has mencionado, los médicos, los apoyos psicológicos, los apoyos fisicoterapéuticos, etcétera. ¿No es también ahí los intereses económicos que se clavan la lana, la corrupción, todo esto? Yo creo que le diste al clavo y exacto, a lo mejor alguien puede decir qué diferencia puede ser una camiseta u otra, el uniforme, no, pero es lo básico, ¿no? Imagínate, sigo con el ejemplo de los alemanes, porque además son los de esta marca, ¿no? De las franjas, con su uniforme, bien bonitos, todos elegantes y todo, y te bajas tú así todo con tu uniforme parchado y todo, pues de entrada sí hay un choque. Y si te falta un uniforme, ¿cómo estará lo demás? O sea, sí es importante. Y mencionabas algo muy, muy importante, Paco, que vale la pena ponerlo en la mesa, porque a veces no se dicen las cosas. Las federaciones mexicanas todas, reciben dinero de la federación, del erario. De los contribuyentes, de nosotros. Es correcto. En este caso a través de la CONADE, ¿no? Que es el órgano federal en dispensar los recursos para las diferentes federaciones. Y aquí hay algo que no está bien y que no sé por qué no se ha terminado de arreglar. En todo trabajo, en todo empleo, en todo compromiso, tú tienes precisamente eso. Derechos, pero también obligaciones. Y las federaciones aquí quieren tener solo los derechos porque levantan la mano para tener X cantidad de recursos, seguramente necesarios, quiero pensar, pero como son ACES, hay una laguna ahí. Las federaciones son ACES. Asociaciones civiles. Entonces, si quieren el recurso del gobierno federal, pero a la hora de entregar cuentas, no, pues yo soy una asociación civil. Sí, pues qué padre, dime un trabajo en el que tú puedas tener tus derechos, pero no tengas obligaciones. Fíjate, ese es un punto aparentemente sencillo, pero ahí está. Entonces, pues claro, hay dispendio o desorden, no vamos más allá. Hay desorden. A ver, tienes tantos recursos, entrégame nada más los gastos, tus comprobaciones, ¿no? Como en cualquier lado. Hasta para un viaje no te piden tus comprobaciones. Claro. Es eso. Carlos, yo creo que efectivamente creo que lo que estamos hablando aquí es algo que este último punto que a los mexicanos nos duele mucho, ¿no? Sí. Llegamos a un escenario internacional y efectivamente se plantean muchas expectativas, es cierto, ya hemos llegado al punto de decir lo que tú comentabas, como por ejemplo para el 92, se cree que vamos a ganar entre tantas y tantas medallas de oro, tantas de plata y de bronce. Y después resulta que los resultados no llegan y es cuando te dejan solo como deportista, ¿no? Primero la expectativa es de conjunto y después al final te dejan solo. ¿Qué pasa? Hemos visto muchas historias, incluso, bueno, pues biografías de estadounidenses, rusos, que bueno, en la cumbre, ¿no? En la cumbre, y después también en esos países se da precisamente la expectativa del olvido, incluso económico, financiero, incluso que tienen atrás hasta el banco tratándoles de quitar su casa, ¿no? ¿Qué hace un deportista de alto rendimiento precisamente? ¿De qué vive en ese tiempo en donde es olvidado por quienes incluso lo tienen que impulsar para regresar después? Mira, el deporte es, qué buen comentario, el deporte es como la vida, Clau, Paco, amigos. Cuando tienes éxito, cuando triunfas en algún ámbito, pues estás rodeado de amigos, ya es un dicho muy conocido, siempre se cita. La victoria tiene muchos amigos y la derrota está solo siempre. Es huérfana, sí. Es huérfana la derrota. Y en el deporte no es diferente, pero es muy marcado, porque hoy cruzas la meta, hoy te levantan la mano en el ring y estás rodeado de amigos. Todavía no sales de la pista cuando ya te están diciendo que dónde se van a reunir para festejar. Todavía el boxeador no baja del ring para saber dónde va a ser el ágape. El Reven, sí. Y bueno, ahí hay una cosa. O el promotor firmando un contrato para que vayas a hacer un spot, por ejemplo. Es correcto, sí. Dice, espérame, yo me acuerdo y ahí está la grabación de testigo que estoy cruzando la meta en Barcelona y me está hablando uno de estos que dices que qué bueno que se acerquen y qué bueno que haya protecciones, pero incluso se ve cómo le hago, espérame, ¿no? Así.
Entonces, bueno, pues llega todo esto y ahí yo creo que algo que ayuda mucho es, por supuesto, tu educación, no solo la académica, tu educación la que se mama, la educación de casa, la educación que te dieron en cuestión de valores, porque al final si eres un poquito analítico y un poquito agradecido, te das cuenta que no es diferente que en la vida, Claudia, que si quien verdaderamente está en los momentos difíciles es la familia. Volteas, yo volteaba, estaba mi mamá, mi papá y mi hermana. Y solo de acordarme de muchas anécdotas, se me hace uno de la garganta porque así es. Así es, eso pasa. ¿Qué haces después? Bueno, tienes que también no planeamos. El deporte te ayuda porque en realidad hay que transportarlo a tu vida diaria. En realidad lo que dicen las empresas, que es una planeación estratégica, proyectos, todo esto, en realidad es como si fuera un programa de entrenamiento. Lo que es un programa de entrenamiento es una planeación y aprendes a planear un poquito a largo plazo y como aquí somos cortoplacistas, si lo aplicas a tu vida puedes tener éxito, porque aquí haces un programa en alguna cosa una semana antes, 2 semanas antes, acá es cada 4 años. Después por año, después por meses y al final, entonces te acostumbras. Luego sí sufres, porque te acostumbras también que te decían casi hasta qué horas te tenías que bañar, tienes tu comida, tal, y sales y eres como libre pero un poco perdido, ¿no? Entonces pero además cruzaste la meta y por lo menos esa es la impresión que yo voy teniendo, que cruzas la meta y el siguiente minuto ya no sabes qué hacer. Y para lo que no estabas preparado era para ganar. Te sorprendió el triunfo. México-Alemania. Todo el mundo apostábamos a que perdía México y ganó. Sí. ¿Y qué haces el siguiente minuto? No nos preparamos, ella es muy paternalista, no nos preparamos, pero un poco parecería que me desviaba, pero pues es que tienes que planear. Yo voy a estos Juegos Olímpicos terminando, pero voy a ganar, me voy a dedicar me quiero seguir en el ámbito del deporte, pero en la cuestión de entrenador, en la cuestión académica, en la cuestión de medios, en la cuestión de sponsors. Quien lo hace así, seguro va a tener un paso adelante. Pero aquí vamos por la vida, ¿no? Así como... Nosotros sí tenemos proyectado todo y planeado también. Y es justo el momento de ir a un anuncio comercial. Esto es planeación. Más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué! Gracias por continuar aquí. Hoy en Fuego Cruzado, Lilia Arellano nos hizo la invitación y muy gustosos estamos aquí. Sin ella, pero como si estuviera. Y bueno, pues hoy la verdad es que tenemos un invitado de lujo. Nos dejó una tarea muy grata Lilia, el charlar con Carlos Mercenario. Y bueno, pues todo esto nos ha llevado, Carlos, también a plantearnos precisamente por qué no los mexicanos
siendo un territorio tan extenso, también con una población pues muy grande y la verdad con habilidades, hemos visto que espontáneamente también sí han salido, tenemos atletas pues muy provechosos, de alto rendimiento, pero creo que sexenio tras sexenio, creo que esto ha sido como una carrera sexenal. Los gobiernos hablan de impulsar el deporte, ¿no? Yo, perdón que traiga mis recuerdos deportivos de la primaria, de la secundaria, pero ahora que platicábamos de cómo se impulsa al deportista en otras naciones, en el corte, yo recuerdo que en la primaria una empresa de dentríficos hizo como un concurso a nivel nacional, y yo no sé cómo llegué a participar brincando obstáculos. La verdad es que no lo recuerdo. En la vida. Por cualidades. No, claro que en la prueba nacional fracasé, porque lo que dicen ustedes, la verdad es que dijeron, brinca muy bien, que vaya, ¿no? Sin ninguna preparación, ni mental, ni deportiva, ni técnica. Y creo que echábamos porras, ¿no? sí, la verdad es que obviamente, bueno, pues tiré todos los obstáculos, ¿no? Sí, la verdad es eso, un pánico terrible, y de ahí hasta ahora no veo realmente que haya un programa para los chicos que tengan habilidades, porque bueno, pues hay muchos chicos que tienen muchas habilidades y que al final puedan destacar y también hacer un modo de vida, no solo como dices tú, Carlos, no solo en las glorias deportivas, sino para seguir haciendo el semillero deportivo nacional. Es correcto, aquí es una cuestión que lo que hacía esta empresa, que por cierto creo que todavía seguía, era hacer una detección de talentos que se tiene que hacer. Cuando a algún deportista olímpico o profesional le preguntes que cómo llegó y su respuesta sea, no al azar como en mi caso, que porque pasaron a su escuela, como en tu caso, y hicieron una serie de pruebas y después de esas pruebas determinaron que tenía facultades para tal deporte. Cuando el deportista te conteste esto es que hemos avanzado mucho. Yo fui al Comité Olímpico porque vivía cerca del Comité Olímpico, que está en Conscripto y Periférico, y me metía con mis amiguitos, ahí en los barrotes metíamos la cabeza y decíamos, si pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Y creíamos que era un deportivo. Entonces mi llegada al Centro Olímpico fue casual. Cuando nos contesten los jóvenes que llegaron por una prueba, una detección de talentos, hombre, pues es que avanzamos. Ya se hacen algunas, hay que decirlo. Y luego somos cortoplacistas. Queremos que algo que yo creo que es muy importante que cambie, estamos acostumbrados a premiar al que llega. Y no pasa, creo que solamente en el deporte. Premiamos al deportista que llegó en lugar de ayudarle cuando su nombre no nos dice nada, como comentamos, con mucho tiempo de anticipación, que en ese momento no es nadie, pero que tiene perspectiva. Hay los elementos, ya hay las pruebas para checarlo, haces un análisis. También hay jóvenes que dicen, yo quiero ser futbolista, cuando a lo mejor no tiene cualidades para el fútbol, pero sí, por ejemplo, para el tenis o para un deporte de atletismo, alguna especialidad del atletismo. Entonces, eso es muy importante. Si se hiciera eso de una manera, digamos, organizada a largo plazo y como institucional, yo creo que ojalá y que este nuevo gobierno pudiera hacer algo así. Con lo que nos dices hasta ahora, la perspectiva es la misma para los atletas mexicanos hasta ahora, ¿no? Me gustaría contestar que no, pero sí. A mí me interesaría mucho, Carlos, que nos platicaras. ¿Y ahora qué hace Carlos Mercenario? Ahora, si me permites, sé que has hecho escuela, inclusive dentro de tu familia, pero sí. ¿Qué hace Carlos Mercenario ahora? Bueno, mi hijo se dedica también a hacer marcha, está por cumplir 18 años, y les prometo que les juro que le enseñó otros deportes. Hizo algo de taekwondo en la escuela, natación, esgrima, box también. Yo quería que fuera boxeador, pero mi esposa se enojaba. Yo le dije, oye, en 2 peleas de campeonato mundial nos puede ser millonarios, y no quiso. Lo que no hizo la marcha. Lo que no hizo la marcha. No, se dedicó a la marcha, sí hizo otros deportes. El niño en cierta edad, hasta menores de los 12, debe jugar al deporte, ¿ves? Debe hacer muchos deportes y si quiere después especializarse. Él sí se dedica a eso. Mi hija hace deporte, pero está más concentrada en la escuela, estudia economía. Y bueno, yo hoy por hoy me dedico a dar conferencias.
Yo lo hice de hace mucho tiempo, que nos convidaban a cambiar tus impresiones en alguna escuela, a platicar, y después descubrí que hay una manera profesional de hacerla, y en realidad es algo que me ha gustado mucho. Te agradecen cuando vas a alguna conferencia, pero la verdad que sales retroalimentado, ¿no? Ustedes como comunicólogos, como profesionales del periodismo lo saben, ¿no? O sea, esa sensación de que hiciste algo que te salió de aquí, te hace sentir bien, y estoy muy pleno con eso. ¿Qué comunicas, Carlos? Me imagino que no solo es en el aspecto deportivo. Por supuesto que no, por supuesto no. Nos contrata casi siempre la iniciativa privada, ojo, el gobierno no. Y bueno, pues básicamente hago una analogía entre mis vivencias deportivas y cómo las puedes aplicar a la vida. Y es enfocado al liderazgo, como el otro día les decía, no a los papás, ¿no? A unos papás, no prediques, tus hijos te están viendo, ¿no? Así es. Hablar con mucha congruencia entre lo que haces, que se dice fácil esa palabrita, congruencia, ¿no? Entre lo que dices y lo que haces. Y también un poquito a mí me tocó vivirlo en el deporte, pero soy un convencido que los elementos que se necesitan para triunfar en el deporte son los mismos que se necesitan para triunfar en la vida, en el periodismo, en los negocios, porque es disciplina, constancia, perseverancia, determinación y rumbo, ¿no? Si te contratamos, ¿nos das un buen precio? Por supuesto que sí. Con ustedes encantado. Una vez, hablando de rumbo, una vez iba hacia Valle de Bravo, saben que está el lago Valle de Bravo, y había el comercial de un banco. El banco es lo de menos, y en la foto, muy bonita por cierto, estaba un velero, y en el pie de foto decía: para quien no tiene rumbo, nunca sopla el viento a favor. Es lo que nos falta, y que los niños y jóvenes, y no solo los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, se crean que el mexicano la puede hacer en el ámbito que sea. Simplemente hay que creerla, como yo les digo, el secreto del éxito, y piensan que les vas a decir algo que van a comprar, no hay que anotar, sí. El secreto del éxito es creer en ti mismo. ¿Y qué hacemos con las federaciones y con la estructura? Pues que nos entreguen cuentas, que el nuevo, bueno, yo ya estoy hablando del nuevo gobierno, ¿verdad? Pues sí, Pues sí. Yo creo que todos tenemos la esperanza de que nos vaya mejor, ¿no? Fíjate que en el deporte no es la excepción. Me hace mucha ilusión que ojalá esto cambie de fondo, que se renueve, que les pidan cuentas a quien les tienen que pedir. ¿Cómo puedes tener recursos y no rendir cuentas de lo que te dan? Y no comprar las playeras, pues. Y no comprar las playeras, exactamente, además te dan el recurso y no les compran las playeras. Y ver cómo los presidentes de las federaciones viven muy bien, ganan mucho más de 108,000 pesos al mes, ¿sí? Y pues es dinero de todos. Orden y planeación. Oye, ¿y sigue habiendo una pugna entre el Comité Olímpico y la CONADE? Mira, depende como toque, ¿no? Así como de contentillo. Si el titular de la CONADE tiene buena relación con el titular del Comité Olímpico, bueno, pues fluyen los recursos, fluye todo lo que debe de ser, porque como decíamos, el órgano federal de proveer de estos recursos para deporte es la CONADE. Entonces, si son amigos o hay buena relación, el recurso sí fluye de Comité Olímpico a CONADE. Si no hay tan buena relación, bueno, pues hay a regañadientes, cuando esto debería ser algo a través de las federaciones, porque el máximo, nos guste o no, también hay que decirlo, el máximo órgano rector de cada deporte es la federación, en cuestión técnica. Los expertos en cuestión técnica de la federación de handball, de la federación de tenis, son los expertos técnicos. Entonces ellos tienen la responsabilidad técnica, pero si les da recurso, oye, pues pídeles cuentas y en base a un programa, llegan así, hay federaciones ordenadas, hay que decirlo, no necesitas más que tu orden, tu programa, analizarlo. Eso es lo que iba yo a preguntar. Sí, a veces a mí me ha sorprendido que hay buenos resultados en deportes que no te imaginabas que pudiéramos tener resultados. ¿Eso es porque la federación sí funciona o porque se trata de una individualidad? Sí va de la mano, muchas veces individualidad, pero también si no tienes una federación que te busque eventos internacionales, que te busque eventos que te vayan fogueando, porque se necesita. Hay algo que se aprende solo practicando,
Y tú puedes entrenar mucho, pero si no tienes competición, pues no tienes esa vivencia y esa expertise solo te lo da. Es como un profesor que se prepare y se prepare y se prepare y no de la cátedra. Pues seguramente cuando llega a la cátedra hasta nervioso se pone para hablar con sus alumnos, ¿no? Claro. Sí, por ejemplo, yo recordaba, tuvimos alguna vez lugares destacados en tiro con arco. Es correcto, sí. ¿Sí? Todavía hace unos ayer. Taekwondo. Sí, taekwondo, sí. Sí, deportes que dices, bueno, clavados es un poco más por la tradición. Tuvimos Joaquín Capilla, ¿no? Ajá, Capilla que se ganó medalla de los 3 colores, decía un amigo de broma, de los 3 sabores, oro, plata y bronce. Hay deportes que no los hemos tomado en cuenta y México llegó a tener medalla en polo, fíjate, en polo en los primeros Juegos Olímpicos. ¿Qué es mi deporte que practico? Sí, claro. Sí, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que se requiere es planeación, que quien esté tenga el conocimiento, pero sobre todo también mucho orden, y que no quiere decir que si no lo has vivido no pueda estar alguien, pero sí te da otra sensibilidad, ¿no? Claro. Y tú como profesional has tenido contacto, posibilidad de influir en el nuevo gobierno, de opinar con el nuevo gobierno para que se reestructure algo que el sentido común nos dice que no ha funcionado adecuadamente. No solamente si analizas el currículum de los últimos funcionarios de la CONADE, que dices, y este señor, ¿por qué llegó ahí? Porque lleva a sus novias al evento. Ajá. Pues ha de ser por él, la novia de hacer deporte. Es alto rendimiento. Es otro tipo de rendimiento, ¿verdad? Yo escuchaba a Ana Guevara y me dio mucho gusto, actual senadora, porque mencionaba algo que es importante, la masificación. Yo coincido mucho en eso y les comparto por qué no tiene ciencia. En los países de primer mundo, que hay deporte de primer mundo, como Alemania, lo que hacen es preocuparse por tener muy buena educación física, pensando en la pirámide, en esta base, muy buena educación física, que los niños y jóvenes tengan el hábito del ejercicio, ni siquiera de deporte, deporte ya organizado y competencia, el hábito del ejercicio, y curiosamente el alto rendimiento sale por añadidura. Aquí te puedes encontrar en México niños que no saben botar el balón en la preparatoria, y les das el balón y todos descoordinados, porque no hay esa base. Cuando tú trabajas eso, promueves la actividad física para la salud. Hoy, ustedes, a lo mejor tienen la cifra, Paco, de los miles de millones de pesos que se gastan en combatir las enfermedades crónico-degenerativas. La obesidad hoy ya es una pandemia. Es por ahí, y curiosamente, como consecuencia, salen los campeones. ¿Y sabes lo que pasó en esta administración? Desaparecieron la Dirección General de Educación Física. Fíjate nada. Y la Escuela de Educación Física también está desaparecida. Eso es lo que hizo la corrupción de esta administración. Pues esa debería de ser, que no es deporte, pero debería de ser el fortalecimiento, claro, las bases sólidas del desarrollo de nuestro deporte. Y los niños, cuando bien les va a nivel primaria y secundaria, pues solamente tienen 2 horas de educación física a través de toda la semana. Y en el pupitre. Y en muchas el pupitre, veces sí, porque si es está correcto. lloviendo, si no fue el maestro, ¿no? Y si no hay instalaciones en la propia escuela. Sí, claro, pues ese es el tema. Pues Carlos, nos has dado una gran lección. Muchas gracias. Nos diste una gran alegría en el 92 y hoy nos das una gran esperanza de que podamos hacerlas si creemos en nosotros. Exactamente, muchas gracias por convidarme. Qué bueno que no me preguntaron cosas de política. Pero si fue totalmente político. No, muchas gracias. Llegamos ahí sin querer. Les veo, les leo, les escucho y me siento grato de compartir hoy con ustedes, con gente bonita, de buen pensar y de buen actuar. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Gracias, Carlos. Gracias, Francisco. Gracias, Abelardo. Abelardo, gracias. Gracias, Carlos. Carlos, nuevamente, muchas gracias. A ustedes. Y en nombre de Lina Arellano también le damos las gracias. Lo esperamos la próxima semana. Otro Fuego Cruzado. Ahora sí con ella aquí. Ya va a dejar de andar trabajando la vacación en México y ya regresa a Cancún a solearse el ombligo. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias y muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.